Vale, pues gracias a todos. Sí, vale, me pego así un poco más. Gracias a todos por venir. Yo soy Samantha. Soy secretaria de comunicación del PC de Valladolid y soy militante de base de Izquierda Unida. Y estoy aquí para presentar este acto que es en realidad muy especial. Tenemos aquí a Manu Pineda, que es un eurodiputado del Parlamento Europeo y ha venido a hablarnos de un tema del que sabemos tristemente bastante aquí en Castilla y León, que es el ascenso de la derecha. Este acto se enmarca dentro de una serie de actos que estamos organizando desde el PC y desde Izquierda Unida. El próximo acto va a ser, antes del próximo acto, vamos a hacer la fiesta del partido, que va a ser este viernes, sábado y domingo en Rivas. Si queréis acercaros, pues sois todos bienvenidos, por supuesto. Y después, el día 28 de octubre, vamos a presentar el libro de Mario Amorós. En realidad son dos libros. Un libro es una reedición de una biografía que hizo de Allende y el segundo libro es una biografía que ha hecho de Víctor Jara. Entonces eso va a ser a las 7:30 en la librería Sandoval. El día 28 de octubre, por si queréis acercaros. Que os lo recomiendo muchísimo porque los libros están geniales. Y aparte de eso, que gracias a Izquierda Unida por darnos el espacio y os dejo con el eurodiputado. Buenas tardes, compañeros y compañeros. No sé si se me escucha bien, yo creo que estoy medio solo, te escucho con mucha reverberancia. Sí, más cerca ya está, ponte un pelín más cerca al micro y ya está. Es que yo creo que cuanto más cerca más reverberancia tiene, ¿no? Sí, es mejor. No sé, yo quería escuchar, yo creo que es mejor así un poco lejos, tiene menos reverberancia, ¿no? Yo además como sigo mucho, casi mejor tenerlo lejos. Bueno, buenas tardes a todas y todos por estar aquí. Lo primero que quiero es agradecer a las compañeros y camaradas de Izquierda Unida de Castilla y León y del Partido Comunista en Castilla y León la invitación. Para mí siempre es un placer venir aquí a hacer labores de eurodiputado a veces, pero sobre todo venir a estas cosas que son las que son realmente interesantes, en las que tratamos diversos temas. Yo casi siempre que venía aquí han sido por cuestiones de solidaridad internacional, por temas relacionados con Palestina, por eso que están aquí los compañeros de la plataforma por Palestina, relacionados con el Sáhara, y también un saludo al nuevo delegado del Frente Polisario aquí, y para nosotros, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Castilla y León. Un compañero recién aterrizado, pero que seguramente que lo vaya a conocer en profundidad, porque desde luego es cualquier cosa menos pasivo. Me han dicho que tenemos que hablar del ascenso de la extrema derecha en Europa, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo tenemos, porque podemos tener una charla cortita o larga. Lo que pasa es que lo interesante es que yo no me alargue mucho, que soy muy pesado, y que podamos luego intercambiar entre nosotros, ¿no? Nosotros estamos viviendo de nuevo una situación dramática y en la que afortunadamente aquí en el Estado español hemos podido parar lo que parecía que era una cosa ya casi decidida, que era un gobierno de derecha con componentes de extrema derecha hubieran llegado a la presidencia del gobierno en estas últimas elecciones, ¿no? Parecía que eso era algo ya escrito y afortunadamente hemos sido capaces de revertirlo. No quizá con los resultados que hubiéramos deseado, que fueran mucho mejores y que tuviéramos las fuerzas realmente de izquierda transformadora más peso en este Congreso y por lo tanto también en el gobierno. Pero bueno, yo creo que el objetivo principal o primario que teníamos era evitar la llegada de la reacción al gobierno y lo hemos conseguido. De eso creo que tenemos que felicitarnos todos y todos. Pero somos una gota en el agua. Europa está sufriendo
una especie de metástasis de este cáncer que es la extrema derecha, que es la reacción, que es una nueva forma de fascismo en el que recogen pues, los aspectos más sangrantes del fascismo clásico, además vestidos de Armani, con lo cual cuesta más identificarlo. Era mejor cuando un fascista venía con su camisa azul o su camisa negra, que lo veía venir de lejos. Estos van vestidos de Armani y además con una política neoliberal, pero muy liberal en el sentido de que, a diferencia del fascismo clásico, que si apostaban por el Estado, estos apuestan por cuanto menos Estado mejor, ¿no? ¿Por qué está pasando esto, en nuestra opinión? Pues está pasando como un eslabón más de un proceso lógico, un proceso que podríamos situarlo donde quisiéramos, pero yo lo voy a situar en el Tratado de Maastricht. Un Tratado de Maastricht al que Izquierda Unida se opuso cuando era coordinador de Izquierda Unida y secretario general del PC, Julio Anguita, y que tuvo una posición muy valiente, muy costosa en el sentido de que se nos generaron crisis internas, el nacimiento de la nueva izquierda, la ruptura con nuestros sindicatos hermanos, la ruptura con nuestra organización hermana en Cataluña, porque ellos creían que eso era moderno y oponerse a eso era impopular, iba a tener un coste, y entonces llegaron a la conclusión, en nuestra opinión errónea, de que si viene una ola de frente, mejor no ponerte delante porque te va a arrasar, es mejor sumarte a la ola. Bueno, nosotros nos opusimos a la ola, lo pagamos caro, pero desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón en que aquellos argumentos que teníamos eran correctos. Y estamos viendo hoy cómo aquella Unión Europea que se nos vendía como una alianza de los pueblos no tenía nada que ver con ello. Era una Unión Europea de los mercaderes, una Unión Europea que tenía básicamente tres objetivos. El primero de ellos era apartar el centro de decisión de los pueblos. O sea, nosotros ahora mismo tenemos una capacidad muy limitada para tomar decisiones que nos afecten a nosotros. Se calcula que entre el 60 y el 85% de las decisiones que nos afectan a nosotros en nuestro día a día no las toman ni el Congreso Español, ni la Junta de Castilla y León, ni el Ayuntamiento. Se toman en centros que están lejísimos y que no están bajo ningún tipo de control democrático. Es decir, la Comisión Europea, donde nosotros no tenemos capacidad de decidir quiénes son la Comisión Europea, en el Consejo Europeo, donde nosotros tampoco tenemos capacidad de decidir quién está en el Consejo Europeo, y en el Banco Central Europeo, que es quien marca nuestra política económica, que es quien está decidiendo subir los tipos de interés y encarecer la hipoteca que pagamos cada uno, o que pagáis cada uno que tenéis una hipoteca, que se incremente el precio de la hipoteca. Eso fue la primera consecuencia de la entrada de la Unión Europea en esta Unión Europea, fruto de este Tratado de Maastricht. Otra de las consecuencias de este Tratado de Maastricht era el adelgazamiento de los estados. Si recordamos, porque tampoco hace tanto tiempo, bueno, algunos de aquí sois muy jóvenes y tú además eres gringa, tú no vivirías... Es gringa buena, que también hay gringos buenos. Pero si recordamos, cuando entramos en la Unión Europea teníamos una empresa pública de electricidad, una empresa pública de gas, una empresa pública telefónica, teníamos hasta una banca pública, el Estado era fuerte, tenía control insuficiente. Siempre es deseable tener más control, que el Estado tenga más control sobre los medios de producción, sobre todo sobre los estratégicos, pero tenía control sobre una parte importante de aquello que es estratégico, ¿no? Es absolutamente impensable que nuestro Estado no pueda influir en el mercado energético, por ejemplo, porque tenemos que liberarnos. Y ahora resulta que un porcentaje importantísimo, quiero recordar, si Néstor no me rectifica, que es como el 80% de Endesa está en manos de la empresa pública energética italiana, ¿no? Y además ahora el reino saudí
modelo de respeto a los derechos humanos, como todos sabemos, pues creo que va a comprar como el 10% de Telefónica o el 11% de Telefónica, ¿no? O sea, ellos sí se toman en serio esas cosas, nosotros no. Nosotros decidimos deshacernos de todo aquello que era estratégico. Estamos ahora en manos de piratas, de gente que desde luego no ponen las necesidades de la gente, sobre todo de la gente más vulnerable, no lo ponen en el centro de la vida. Ellos no, para ellos el centro de la vida es su cuenta de resultados, su balance, el balance que presentan a final de año, y si nos tienen que reventar el precio de la luz, de la gasolina, del teléfono o del gas al límite, que tengamos que decidir si pagamos, si comemos o encendemos la luz, eso a ellos les da igual. Entonces, digamos que la segunda parte de esto era adelgazar el Estado, que a ellos, digamos que al señor Botín o al señor Florentino Pérez no le hace falta Estado para nada. A nosotros sí nos hace falta. A nosotros nos hace falta una sanidad pública decente, no hace falta un sistema educativo público decente, no hace falta que el Estado nos garantice una vivienda, no hace falta cosas así. Entonces esta era la segunda consecuencia de esto. Y la tercera, como consecuencia de las dos anteriores, es la transferencia de renta del trabajo al capital. Es decir, los trabajadores cada vez somos más pobres en relación a los empresarios. Los empresarios son cada vez más ricos y los trabajadores son cada vez más pobres. Eso puede parecer demagógico, pero eso es así, y es una verdad incuestionable. Nosotros estamos ahora mismo en un punto en el que por primera vez en la historia, y esto ni siquiera grandes pensadores como Carlos Marx lo tuvieron previsto en su manifiesto comunista, que analizaba cómo fase a fase hemos ido mejorando la calidad de vida, hemos pasado de la época elemental a la esclavitud, de la esclavitud a la servidumbre, de la servidumbre al proletariado, a la revolución industrial, tal. Bueno, pues por primera vez en la historia de la humanidad se rompe ese ciclo, y en vez de ir a mejor vamos a ir a peor. Nuestros hijos van a vivir peor que nosotros, o están viviendo ya peor que nosotros. Nosotros, mal que bien, teníamos cuando éramos jóvenes expectativas de poder comprar una vivienda modesta, los que éramos de familia trabajadora, una vivienda modesta, de poder estudiar. Había un sistema de becas que permitían a los hijos de las familias trabajadoras poder ir a la universidad. Teníamos aspiraciones a tener un puesto de trabajo fijo y que con ese puesto de trabajo pudiéramos emprender proyectos de vida. Todo eso suena antiquísimo, todo eso, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Que cuando uno no tiene garantizado sus bienes básicos, lo más necesario para poder vivir, cuando los políticos no le damos solución a la gente, sino que en muchos casos le generamos, estamos en el origen de la generación de sus problemas, la gente busca atajos. Si tú tienes garantizado tu comida, tu techo, tu trabajo, lo más básico, que si te pones malo vas al médico, algo que hace poco pensábamos que lo teníamos garantizado. Si tienes garantizado esa cosa, nadie puede venir a convencerte. Bueno, se pueden venir, pero no te van a convencer de que el responsable de tus problemas es un inmigrante que viene a robarte el trabajo, a venderle droga a tu hijo, a violar a tu hija y a robarle el bolso a tu madre. Todo el mundo sabe que eso no es el origen de nuestros problemas. Lo que pasa es que ellos sí consiguen, cuando uno está desesperado, te dan salida, y te dan salida por lo más débil. Y nos hacen pelearnos a los de la planta baja con los del sótano, y que no miremos para arriba, para el ático, que es donde realmente está el responsable de que ni el del sótano ni el de la planta baja podamos vivir en condiciones. Con ese discurso va calando. Y empezó a calar en el este, en los países que llaman de Visegrado, en los países en Hungría, en Polonia, en esa zona empezó a calar. Y allí alardean de que no hay inmigrantes. Tú vas a Polonia o vas a Hungría y es muy difícil que te encuentres un inmigrante, porque hay brigadas ciudadanas que impiden que entren por la frontera, y que si entran les pegan palizas, y están avalados por la policía y por el ejército. Y nos parecían unos bárbaros esos que hacían eso. Bueno, pues esos bárbaros
lejos de haber sido excluidos de todo, lo que están haciendo es extender esa política de odio por toda Europa. Y nos encontramos como en países donde pensábamos que eran ejemplos de estado de bienestar, de tolerancia, de democracia, como eran los países escandinavos, en Suecia o como en Finlandia. Ahora mismo está la extrema derecha en el gobierno. En Suecia y en Finlandia está la extrema derecha en el gobierno. Algo que si nos lo dicen hace 20 años, le decimos que eso no puede ser ni podrá ser nunca. Bueno, pues eso es así hoy. Podemos ver cómo en Alemania, que tiene un poquito de peso en la Unión Europea, la extrema derecha, un partido neonazi, Alternativa por Alemania, es la tercera fuerza. Como en Francia, el Frente Nacional de Le Pen ha ganado ya 2 elecciones, una elección europea y una regional. Y estuvo a punto de ganar las presidenciales. Y como en Italia hay una presidenta del gobierno mussoliniana. Si nosotros seguimos mirando para otro lado respecto a estas cosas, vamos a conseguir que un mapa que se va llenando ya de azul, hasta las manchitas que quedan sin estar en azul, se llenen de azul. Y tengamos al final una Europa en la que el fascismo sea hegemónico. Esto puede parecer muy catastrofista, muy alarmista, muy, no sé, llamadle como queráis, pero solo os recomiendo que miréis un mapa y que veáis cuál es la composición de los gobiernos hoy en esta sacrosanta Unión Europea. Yo estoy en el Parlamento Europeo ahora. Un Parlamento Europeo que es un Parlamento prácticamente sin competencia, que ante este entramado que os planteaba antes de quiénes son, cómo se toman las decisiones en organismos que no están bajo ningún tipo de control democrático, como son la Comisión Europea, el Consejo Europeo o el Banco Central Europeo, crearon el Parlamento Europeo para darle un barniz democrático a esta institución. Y se creó un Parlamento Europeo en el que es la única institución en la que los miembros somos electos por el pueblo. Pero un Parlamento Europeo es un parlamento que, al menos de los parlamentos que yo conozco, es el único que no tiene iniciativa parlamentaria. Nosotros no podemos aprobar leyes. Aquello es como un juego, un teatrillo. Yo algunas veces lo digo y se ofenden otros diputados, y bueno, desmentírmelo con eso. Nosotros vamos allí, sale una resolución de la extrema derecha sobre no sé qué cosa, yo llego, me peleo con la extrema derecha, defiendo lo contrario, o llega Borrell y nos dice cómo tenemos que bombardear mejor a Rusia, cómo tenemos que mandar más armas a Ucrania, yo me peleo con Borrell, pero de ahí nada de lo que se apruebe tiene un efecto sobre nada. Nada tiene un efecto. Son todo declaraciones, un teatrillo, porque ahí no se toman decisiones. Nosotros tenemos capacidad de avalar o vetar lo que aprueban los que mandan realmente, pero ya está ahí hasta donde llegamos, no podemos impulsarle, ¿no? Pero sí os puedo decir que la Unión Europea en su conjunto está avanzando a posiciones que nos cuesta trabajo creer que sean verdad. Y a veces yo tengo la sensación, cuando explico estas cosas, que no me creen porque es difícil de creer lo que está pasando. Cuando por políticas impulsadas por nosotros en muchos casos, o por nuestro hermano mayor que es Estados Unidos, generamos grandes flujos, grandes desplazamientos de personas, pues porque montamos una guerra en Siria, montamos una guerra en Libia, esquilmamos o expoliamos todos los recursos de África, generamos este cambio climático que está provocando sequía en muchos pueblos. La gente tiene que huir de esos pueblos, no porque quieran venir a nuestras playas a tomar el sol y tomar cerveza, sino porque tienen que huir de una miseria de la que en muchos casos, o en casi todos, somos responsables nosotros. La solución que da la Unión Europea es crear una Europa fortaleza, invertir en una agencia que tiene la Unión Europea que se llama Frontex, que lo que hace es tener barcos alrededor de la Unión Europea para impedir que llegue nadie. Y vienen barcazas, pateras, cayucos, como queramos llamarlo, llenos de gente, lo que hacen es bloquear que no lleguen. Y si se ahogan, que no se hubieran montado. Y además, en paralelo a esto, le damos ingentes cantidades de dinero
a países tan poco recomendables como Turquía, Libia, Marruecos o ahora recientemente Túnez, para que impidan que lleguen los inmigrantes a nuestras tierras. Tomad este dinero, no dejéis que vengan los inmigrantes aquí, no, haced lo que tengáis que hacer, no os vamos a preguntar qué es lo que hacéis para que no vengan los migrantes, pero que no vengan y os damos dinero. Esa es la política que está haciendo la Unión Europea. Eso hace muy pocos años sería impensable, pero lo están haciendo cambiar el sentido común, lo están haciendo ver como normal cosas que hace muy poco no lo era. Hace muy poco, si a alguien se hubiera ocurrido montar concentraciones frente a pisos de acogida de niños no acompañados, de niños huérfanos, de niños que han perdido a sus padres ahogados en el Mediterráneo o cruzando África y llegan aquí niños que están en absoluta vulnerabilidad. Si hace unos años nos dicen que tenemos que concentrarnos para echar a esos niños, el que hubiera dicho eso estaba políticamente muerto, porque no hubiera sido afectado, no hubiera sido expulsado por nadie. Pero ahora mismo quien hace esos llamamientos, hace eso, es la tercera fuerza en el Parlamento español. Nos van cambiando el sentido común, nos van haciendo ver como normal cosas que son absolutamente inaceptables. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez eso, porque nosotros al final lo que tenemos que ver qué hacer, o sea, nos quedamos en la crítica y no damos alternativas, de luego estamos dando un mensaje poco, ¿no? Nosotros creemos que la mejor vacuna contra la extrema derecha es la justicia social. Como os decía, alguien que tenga cubiertas sus necesidades básicas es más difícil que le cale este discurso. Nosotros tenemos que apostar, como creo, y lo digo sinceramente, puede parecer que es un tema casi de patriotismo de siglo y puedo garantizar que no es así, ¿no? Pero creo que nosotros hemos hecho en este último mandato, en esta última legislatura en la que estábamos en el gobierno, bajo el paraguas de Unidas Podemos y ahora probablemente volvamos a estar bajo el paraguas de Sumar, hemos dado ejemplos de cómo se pueden hacer cosas. Hemos visto cómo en esta crisis, que no es ninguna broma, la pandemia, a lo mejor empezamos a borrarla ya de nuestra mente porque ha sido tan duro lo que hemos pasado que con el mecanismo de defensa terminamos borrando, ¿no? Pero yo creo que nadie de aquí ha conocido una cosa parecida a esa, en la que se ha paralizado toda la actividad económica, toda la actividad industrial, toda la actividad comercial. Se ha parado todo, no podíamos salir ni de nuestras casas, en la que la gente moría por cientos de personas cada día. Una crisis que no era ninguna broma y que cuando estamos saliendo de esa crisis empieza la guerra en Ucrania. Pues hemos visto cómo, llevando a cabo planteamientos en los que ponemos a las personas en el centro, hemos podido salir de esa crisis no sin perder empleo, sino generando empleo. Tomando medidas que en medio de esa crisis se han aprobado, como el ingreso mínimo vital, como los ERTE que han impedido la destrucción de más de 3.600.000 puestos de trabajo. Cómo hemos sacado una reforma laboral que por primera vez en nuestra historia ha recuperado derechos laborales en vez de perderlos. Cómo se han aprobado medidas de igualdad para la mujer, absolutamente insuficientes, por supuesto, porque siguen muriendo mujeres y sigue habiendo brecha laboral. Las mujeres siguen cobrando en torno a un 23% menos que los hombres en el trabajo. Y sigue habiendo acoso, y sigue habiendo diferencias. Pero se van tomando medidas en el sentido correcto. Y tenemos además la facilidad o la facultad o la posibilidad de comparar cómo se ha tratado esta crisis, cómo se ha abordado esta crisis en comparación con la de pocos años antes. La crisis del 2011, que empezó en el 2008, pero aquí llegó en 2010-2011, donde salimos con 5 millones de paradas y parados, con más de medio millón de personas que perdieron sus viviendas, porque es curioso, porque nosotros nos acordamos, cada vez que hablamos del tratamiento de aquella crisis, hablamos del gobierno de Rajoy. Esa crisis estalló con el gobierno de Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español, con un presidente que no era el más de derecha del Partido Socialista Obrero Español. O sea, si llega a pillar con Felipe González ya... digamos que todavía con Zapatero era un hombre, yo creo que era sinceramente progresista,
pero que le temblaban las rodillas. Y cuando se encontró con esa crisis, prefirió rescatar a los bancos antes que rescatar a las personas. Se gastó 67.000 millones de euros en rescatar a la banca, con los impuestos de otros. Y esa banca a la que rescatamos con 67.000 millones de euros, si luego nosotros perdíamos el puesto de trabajo, como se perdió de forma masiva y no podíamos pagar nuestra casa, esa banca a la que habíamos rescatado con nuestro dinero se quedaba con nuestras casas. Se llevaron a cabo 2 reformas laborales que nos dejaron prácticamente sin ningún tipo de regulación laboral. La primera por el PSOE, la segunda por el PP, ¿verdad? Pero la primera por el PSOE. Se destrozó la economía. Se destrozó una crisis económica social brutal. Y la diferencia entre una y otra es simple. Es que la primera no estábamos nosotros en el gobierno y la segunda sí. Y en la segunda nosotros exigimos que se rescataran a las personas en vez de a los bancos. Entonces, se pueden hacer las cosas. Incluso con ese margen que os digo, que es entre el 60 y el 85% de las medidas que nos afectan a nosotros nos vienen impuestos de Bruselas. Pues con ese margen que nos queda de entre el 15 y el 40% de medidas que podemos aprobar nosotros, se pueden hacer cosas. Y esas cosas son salvar a uno o salvar a otro. No se puede gobernar para todos. No se puede contentar a todos. No se puede gobernar para favorecer los intereses del señor Florentino Pérez y para beneficiar al chaval que va con una bicicleta repartiendo pizzas por ahí. No. O se está con uno o se está con otro. O se está con el trabajador o la trabajadora que está pagando su casa con mucha necesidad, o se está con la señora Botín que se queda con esa casa en cuanto deje de pagar unas letras. Y nosotros hemos apostado por estar con el chaval que reparte las pizzas en bicicleta y hemos decidido estar con el trabajador que está pagando su casa con muchas dificultades. Pero tengo que decir que eso no es fácil. Nosotros no tenemos un socio de gobierno que sea fácil. A nosotros hay que arrancarle las medidas a nuestro socio de gobierno como se le arrancan los sindicatos a la patronal. Nada nos es regalado, ni siquiera lo que está escrito en los acuerdos programáticos. Nosotros teníamos en los acuerdos programáticos una reforma fiscal sin la cual es imposible hacer medidas sociales. Las medidas sociales necesitan dinero. Si no hacemos que los ricos paguen más de lo que están pagando, no es posible tener dinero para llevar a cabo medidas sociales. Os pongo un ejemplo que ha puesto Yolanda Díaz en muchos mítines, yo se lo he escuchado ya. Tú pones un pequeño comercio. Yolanda habla de una peluquería, pero entiendo que será el mismo porcentaje para una droguería o para una ferretería, ¿no? Tú tienes un pequeño comercio y tú pagas de impuestos un 17%. El señor Florentino Pérez, la señora Botín, el presidente de Endesa o cualquier gran empresario paga el 1,8%. Mientras que la Constitución habla de ingresos, de impuestos progresivos. Impuestos progresivos es que pague más el que más tiene, pero no que pague más el que más tiene porque pague el mismo porcentaje y como tiene más tiene que pagar más. No, es que tiene que pagar más porcentaje. Tiene que pagar más porcentaje. Y cuando nosotros trasladamos eso a nuestros socios de gobierno, es decir, al Partido Socialista Obrero Español, nos dicen que se van a ir. Hombre, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Claro, es que resulta que la mayoría de suministros terminan en los consejos de administración de esas empresas. Cuando nosotros decimos que tenemos que parar el aumento exponencial de los precios de alquiler, nos dicen que no. Nos dicen que no porque es que los lobbies de los fondos de inversión, de los fondos buitres, de aquellos que están comprando urbanizaciones enteras de viviendas que se hicieron con fines sociales, y señoras como la Ayuso, me imagino que aquí pasaba también, la Ayuso es que es muy heavy, y cuando la Ayuso es tan bruta, lo demás queda como empezado. Me imagino que aquí pasaba de cuarto lo mismo. Lo vende a precio de saldo a los fondos buitres y echan a la gente de esas viviendas sociales, porque ellos no quieren una ciudad en la que viva la gente, sino que sean escenarios para que vengan los turistas y tengan sus pisos turísticos y
no sé, un escenario al que vengan a ver Madrid, pero que no vean a trabajadores en la calle, porque eso no viste, ¿no? Entonces vamos a dejar las viviendas para eso. Bueno, pues es que resulta que los lobbies de los fondos de inversión no están presionando al gobierno, están dentro del gobierno del que participamos nosotros. Y os puedo garantizar que les cuesta la misma vida a los compañeros y compañeras nuestros que están en el gobierno sacar adelante cualquier medida, incluso las que están pactadas. Estoy haciendo todo esto que parece que es un acto electoral y entonces como estoy pidiendo el voto, pero como no estamos en elecciones, no se puede perder que sea eso, ¿no? Lo que quiero decir es que la mejor vacuna para evitar la extensión de las políticas reaccionarias es la justicia social. Y la justicia social requiere medidas valientes. Y las medidas valientes molestan a los poderosos. Pero nosotros, los poderosos tienen claro el tema de la lucha de clases. Yo no sé, no conozco la composición de esto, tampoco quiero soltar aquí un mitin teórico de no sé qué, ¿no? Pero decía Dolores Ibarruri, accionaria, un poco la madre nuestra, ¿no? Decía, ella vivía en un pueblo de Euskadi, ¿no? Y llevaba toda la vida peleando con los patrones. Llevaba toda la vida peleando con los caciques, con los que machacaban, explotaban a los trabajadores y las trabajadoras. Y después leyó un libro de Carlos Marx y decía, eso es la lucha de clase. Y dice, pues llevo toda la vida practicando la lucha de clase y no lo sabía. O sea, hay veces que nosotros de forma instintiva hacemos las cosas y luego vemos que hay alguien que ha teorizado sobre eso. Bueno, pues esa lucha de clase que pretenden hacer a nosotros decir que hay cosas del pasado, que ya no existe la lucha de clase, que eso era cosa de cuatro barbudos del siglo XIX y no sé qué. Muchas veces nosotros nos creemos ese cuento y nos desclasamos. Nos olvidamos de que hay explotadores y explotados. Pero lo de enfrente no se olvida. Lo de enfrente lo dicen claramente. Claro que existe la lucha de clase y la vamos ganando por goleada. Ellos tienen claro cuáles son sus intereses de clase. Ellos no se olvidan de cuáles son sus intereses de clase. Cada medida que toman está preñada de políticas de clase. Y además, os digo, tienen odio de clase, nos odian a nosotros. Hoy hemos tenido oportunidad de reunirnos con la dirección de Comisión Obrera, con la dirección de Comisión Obrera de Castilla y León. Y hemos visto cómo ese gobierno de derecha y extrema derecha está tratando de destruir a los sindicatos de clase. Porque nos podrán gustar más o menos algunas de las cosas que hacen los sindicatos de clase. A mí algunas cosas no me gustan, a mí a veces no me gustan las cosas ni las que hago yo. No es necesario que nos guste todo lo que hagan los demás. Pero esas son las organizaciones de trabajadores, los que defienden los intereses de los trabajadores. Y a veces a nosotros se nos olvida que esos son nuestras organizaciones. Pero los de frente no se nos olvidan nunca. Los de frente saben a quién tiene que machacar, con quién tiene que acabar como el primer obstáculo para seguir avanzando en sus políticas que lleguen a conseguir la esclavización de todos nosotros. Lo mismo que hizo Mussolini en Italia. Lo primero que fue a por los sindicatos y a por los comunistas. Y después, una vez que acabara con ellos, lo demás era más fácil. Bueno, pues estamos ahora mismo en eso. Aunque parezca que estamos hablando de cosas lejanísimas, desgraciadamente parece que tenemos una memoria corta. Y que en una Europa donde hemos tenido fascismo, en algunos casos como en España, hasta hace menos de 50 años estamos volviendo a tener fascismo y no estamos vacunando contra ello. Entonces, ya por terminar, porque me imagino que me estoy extendiendo mucho, ¿no? Tenemos que hacer política sin complejos. Tenemos que defender nuestras políticas. A nosotros no nos puede dar miedo, a pesar de las presiones que están habiendo, presiones mediáticas, financieras, políticas. No nos pueden dar miedo, por ejemplo, de apostar por la paz. Ahora mismo hay una guerra entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia en Ucrania, en la que Ucrania, aquí nos vende la cosa como si fuera una guerra entre Ucrania y Rusia. Ucrania lo que pone son los muertos y pone el tablero de juego donde se está llevando a cabo esta guerra. Pero es una guerra que va más allá de Rusia y Ucrania. Ahora mismo decir que no hay que mandar armas, sino que hay que activar
la vía política y diplomática para resolver eso, y que para trabajar en ese sentido ya está la ONU y está la OCE, nos ponen prácticamente de pro-Putin. Nosotros, nuestra organización, fue la primera, como mínimo de Europa, no te quiero decir del mundo porque me puede decir, no, en Laos hay una que dijo no sé qué, ¿no? Bueno, nuestra organización fue la primera que condenó la guerra de invasión de Putin, de Rusia sobre Ucrania. No somos sospechosos de pro-Putin. Entre otras cosas, yo, por ejemplo, soy del Partido Comunista, soy responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista. Y Putin es un anticomunista visceral que está persiguiendo a los comunistas en Rusia. O sea, cualquier cosa menos pro-Putin. Nosotros estamos condenando eso de principio. Ahora también decimos, vamos a contextualizar. Esto no es que Putin se levantó un día cabreado y decidió invadir Ucrania. Hay un contexto que le permite a él tener un argumento para justificarlo. Y es que, digo, no me quiero extender porque esto ya sería motivo de otra sala, ¿no? Pero se han roto acuerdos del año 90, 91, un golpe de Estado en 2014, un golpe de Estado que lleva a los nazis a Ucrania, persecución de o sea, una historia y sobre todo el avance de la OTAN hasta las mismas puertas de Rusia, haciendo una provocación. O sea, nosotros decimos no a la guerra, condenamos a la guerra que está llevando a cabo Putin porque es ilegítima y además porque está sirviendo para justificar que se potencie la OTAN. Pero decimos, la solución no es la OTAN. La OTAN es una maquinaria de guerra brutal, quizás la maquinaria más genocida desde la Segunda Guerra Mundial. La OTAN no es garantía de paz. Nosotros decimos, vamos a activar la vía política y diplomática. Bueno, pues por decir eso, elementos como Tony Cantó me llaman las redes hijo de Putin. Un tipo que no me acuerdo cómo se llama, que era director de la Coca-Cola o de la Pepsi-Cola, no sé qué, que también fue ese también dice lindezas parecidas, me pone así, la Ana Rosa Quintana, el Risto no sé qué. O sea, al final me van a hacer famoso esa gente, ¿no? El Risto me dedicó un cuarto de hora en su programa dándome de hostia, poniéndome de paleocomunista porque yo estaba apoyando a Putin. Bueno, lo primero es que no estoy apoyando a Putin y lo segundo es que Putin no es comunista. Lo que pasa es que ellos utilizan una presunta ignorancia de la gente para colocarse de eso. Pues nosotros tenemos que decir sin miedo que estamos en contra de la guerra y que creemos que la forma de acabar con la guerra no es armando a los bandos, sino es activando la vía política y diplomática, negociando, acordando un alto el fuego, buscando soluciones políticas a aquellos. Y que nos digan lo que les dé la gana, lo mismo que le dijeron a Julio Anguita lo que les dio la gana cuando se opuso a Maastricht, pero no le temblaron las rodillas. Nosotros tenemos que intentar ser todo lo amables del mundo, todo lo educado y tener toda la sonrisa del mundo, pero tener mucha firmeza en nuestros planteamientos, porque lo que tenemos enfrente es muy poderoso y hay que tener mucha firmeza para que no te tiemblen las rodillas. Ya me he ido de lo que estamos hablando, ya no me acuerdo ni de lo que estamos hablando, pues nada, muchas gracias por la paciencia, espero no haberme pasado demasiado. Ahora hacemos una ronda de preguntas. Simplemente, o sea, como idea de fuerza es que los problemas de la clase obrera no nos lo va a resolver la extrema derecha. En Castilla y León tenemos, bueno, pues el primer gobierno de la extrema derecha conjunta con el PP de toda España. ¿Y qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es que directamente donde atacan es a la clase obrera. Donde atacan a la igualdad, feminismo. Ahí tenemos a la Corriente de Mujeres de Valladolid, que está constantemente luchando contra el fascismo, contra Vox. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar presentes como sociedad organizada, como Partido Comunista, como Izquierda Unida, entre asociación vecinal, etc. ¿Por qué? Porque el fascismo avanza si no se le combate. ¿Y qué es lo primero que hemos hecho? Pues aquí se ha estado recortando en el tema de mujer. Pero es que hoy hemos estado con Manu, como decía, en comisiones obreras. ¿Por qué? Porque el sindicato de clase mayoritario que tenemos en Castilla y León está siendo, bueno, duramente atacado por la extrema derecha. Con la extrema derecha con la complicidad del PP. Pero es que también estamos hablando, que aquí se ha hablado de la guerra de Ucrania. Siempre en el partido decimos que ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. ¿Y qué estamos haciendo? Llevar a la clase obrera a una guerra en la que está apoyada por la extrema derecha europea. Es decir, nosotros tenemos que ser sociedad organizada, Partido Comunista, Izquierda Unida y nuestros colectivos. Y esta es la forma de vencer al fascismo. Para vencer al fascismo tenemos que estar en las calles, tenemos que estar en todos los lados.
Y es un poco lo que queríamos decir, que cada uno en nuestro ámbito tenemos que combatir al fascismo, porque las calles son nuestras y siempre estaremos Partido Comunista y Izquierda Unida luchando para parar el fascismo. Muchas gracias.